Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de Hermanas de los Árboles, un documental que se está estrenando hoy de manera virtual para toda Argentina. Por eso estamos en comunicación nada más ni nada menos que con uno de sus directores y guionistas. Él es Lucas Peñafort. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, gracias. Me alegro mucho y gracias a vos por haber aceptado hacer esta entrevista. Muy bien, para arrancar, si te parece, yo creo que deberíamos contextualizar un poco acerca de Hermanas de los Árboles, así que te voy a dejar que nos cuentes de qué se trata esta película. La historia, bueno, es la historia del pueblo de Piplantri, donde en India existe la tradición de la dote, donde, por ejemplo, las niñas, digamos que ya tienen un matrimonio arreglado. Entonces la familia tiene que pagar una dote y esa dote suele ser varios sueldos de una persona en un año. Entonces tener una niña es realmente una carga económica, por eso hay una preferencia por el varón. Eh, entonces, bueno, ahí está muy arraigado el tema de que matan a las niñas y un hombre que perdió a su hija, que fue alcalde de este pueblo de Piplantri. Al morir su hija, le propusieron hacer un ritual que se hace de plantar un árbol en honor a la persona fallecida. Pero él en ese momento dijo, le llegó como una especie de inspiración. Siempre le preguntamos, bueno, ¿cómo es que se te ocurrió esta idea? Y él siempre dice, bueno, ha sido eso, una especie de inspiración divina. Y cuenta, bueno, invertir ese sentido de, en vez de plantar un árbol por una persona fallecida, plantar 111 árboles, es decir, como si triplicara ese esfuerzo, uno más uno, ¿no? Y en honor de la niña que nace. Muy bien, ahora que ya sabemos la historia de Hermanas de los Árboles, me gustaría saber cuál es la historia detrás de esta película, es decir, por qué eligieron esta temática, cómo fue el abordaje. Bueno, la idea un poco sale a partir de la necesidad de hacer un viaje y siempre que uno hace un viaje, por lo menos yo creo que debería tener alguna misión, no es solo viajar por sí mismo, digamos. Entonces, bueno, hubo eso, como una especie de también de epifanía, de sueño con hacer un viaje a India y bueno, con mi amiga Camila Menéndez, que hemos trabajado muchos años juntos, decidimos ir a India. Ahora, no sabíamos exactamente qué íbamos a filmar, pero sí sabíamos que hay, digamos, como un germen de la historia antigua en India. Hay algo que todas las culturas pasan por ahí de una manera u otra, todas las religiones, las creencias. Entonces, bueno, hablé con una amiga que ella había viajado con otro proyecto por más de 40 países y le pregunto qué le parece que vale la pena ver o hacer en India, filmar en India. Entonces nos cuenta la historia del pueblo de Piplantri por el cual ella pasó y nos quedamos encantados con la historia y decidimos ir a la aldea. Y bueno, estuvimos en contacto con Jan Sunder Paliwal, el impulsor del proyecto, un año antes de preproducción. Nos escribimos varios mails y demás, y bueno, ellos nos aceptaron enseguida y entendieron que eso, también hay mucha hospitalidad con el extranjero porque hay una creencia que si uno está ahí, si algo te llevó ahí, es porque hay un propósito también. Entonces, todo eso fluyó muy bien, a pesar de la barrera del idioma, porque realmente estamos en Rajasthan y cada 20 kilómetros se habla un idioma distinto. Entonces, son poblaciones no alfabetizadas, digo, es un mito que en la India se hable en inglés. Bueno, que quedó un vestigio del Imperio Británico, pero muy pocos hablan en inglés realmente de esa masa de 1.350 millones de personas. Entonces, bueno, hemos desarrollado un tipo de comunicación no lingüística que ha ido más hacia lo esencial y eso, bueno, en la idea formal de la película está presente. Por eso también adoptamos una especie de esquema de cine de observación y bueno, generamos más de 100 horas de material que luego sí nos tuvimos que enfrentar al desafío de la traducción, que fue bastante arduo y bueno, tuvimos que ir hasta Bombay, que es otra cosa, ¿no?
Bueno, ya que mencionabas esto de la barrera del lenguaje, me gustaría saber si esta fue la etapa más complicada del rodaje o si hubo alguna otra más y también cuánto duró aproximadamente la grabación. Sí, sí, el rodaje estuvimos viviendo bueno, con las personas ahí en Piplantri, bueno, en sus casas, más de 60 días. Y luego sí, tuvimos cerca de, bueno, de 3 meses para lidiar con las 100 horas de material. Y fue muy complejo. Bueno, incluso vimos con muchos elementos que son de tradición oral, que no han sido filmados, que no han sido representados antes. Por ejemplo, hay un momento en el que filmamos a unos músicos tribales que, en una suerte de ritual, de trance, donde hablan de la historia de Ambe, que es una diosa, y del árbol Banyan, que es un árbol que es como, bueno, tan grande que ocupa el lugar de un bosque, un árbol que desde lejos parece un bosque, por lo grande que es ese árbol. Y bueno, cuenta la historia que la diosa lo planta sobre una montaña de piedra y lo riega con leche, bueno, y esa historia, nosotros cuando filmamos nos dicen, sí, esto es un relato oral, y es una historia que, bueno, que lo que están cantando sigue, digamos, todo un canon, toda una tradición, pero por otro lado tiene muchos elementos de improvisación del propio trance que tienen los músicos. Y claro, nosotros queríamos saber de qué estaban hablando. Y estábamos ahí filmando y decíamos, bueno, repítanlo. No, no podemos repetirlo. Y ya llevaban 40 minutos de canción. 40 minutos duraba la canción. Y bueno, dice, bueno, te hacemos un bis, pero van a ser otros 40 minutos, pero en otro orden, de otra manera. Entonces, bueno, entendemos así como estar muy atentos todo el tiempo, una cuestión muy intuitiva en nuestra forma de trabajo, sobre todo, bueno, Camila haciendo la cámara, yo haciendo el sonido, y sabemos, nos miramos y decimos, en este momento tenemos que grabar, pero no vamos a decir ni acción, ni corte, ni nada por el estilo, vamos a estar siempre comprometidos con lo que estamos viendo, viviendo también. Y bueno, sobre la traducción de este fragmento, uno de los traductores que conocimos en Bombay, bueno, él se había criado en Rajasthan y él mismo, sabiendo, digamos, el Mewari, que es el idioma que se habla ahí, en la aldea que estábamos, él mismo no entendía. Entonces, porque las cosas son como bastante aproximadas, ¿sí? Es como, quieren decir algo, pero van por ahí y hay todo un contexto, es muy importante el contexto. Entonces, no tenía dudas sobre la traducción, y así que hizo más de 2000 kilómetros hasta la aldea para preguntarle a los músicos qué es lo que habían querido decir. O sea, el tipo viajó para ir a preguntarles. Es así de increíble, digo, las historias que se entretejen en la India. Bueno, esa es una de tantas anécdotas. Tengo entendido que uno de los errores más comunes a la hora de realizar un documental es querer abordar todos los aspectos de un tema, pero bueno, en este caso está bastante definido y quisiera saber si fue complicado seleccionar una historia de todas estas que me decías que había presentes. Sí, a ver, una película normalmente, nuestro sistema de producción creemos que tiene 3 escrituras. Una escritura que se hace desde el guión. Nosotros teníamos un guión con una hipótesis de lo que pensábamos encontrar. Luego en rodaje eso fue ampliamente superado y también está la tentación, como decís vos, de que te gane la locación, de que te gane, no sé, quizás el exotismo, que te ganen un montón de otras cosas. Pero en nuestra estructura sí están como definidos una suerte de pilares, que son casi medio inamovibles en ese sentido. Y uno de los pilares es que sea el punto de vista de las mujeres, que también fue un desafío porque las mujeres no están acostumbradas a tener un protagonismo ni una centralidad, digo, al punto que una mujer no puede hablar con un visitante, con un extraño en presencia del marido, o bueno, nosotros como extranjeros con un lugar de poder, con una cámara, iba a haber una resistencia inicial
bueno, que las mujeres se cubran con el velo la cara porque no hay un familiar para verlas. Y eso, bueno, en la película de alguna manera es increíble cómo nos fueron aceptando, cómo formamos parte de sus familias y bueno, y cómo la estructura de tener un equipo reducido, simplemente 3 personas, habilitó ese lugar de mayor intimidad y bueno, y yo poder acceder como hombre a un universo femenino que hubiera estado vedado, pero sí había un hombre que, por decir que es una especie de jefe tribal, Jan Sundar Pariwal, que nos habilitó también básicamente que podamos hacer lo que íbamos a hacer, de ir a filmar el documental y de contar, bueno, hacerles entender de la importancia de retratar el proyecto de Biplantry, porque creemos que tiene un gran potencial de ser replicado, ¿sí? Se replica en muchos otros pueblos de India, inspirados en lo que está sucediendo allí, y esto justamente puede saltar a resolver muchos problemas que tiene en sí el mundo, porque si las personas pueden desarrollar sus economías locales, no existe esa necesidad de migración del campo a la ciudad, que es sumamente dramático, que bueno, en India está por demás exacerbado, ¿no? Y eso es lo que al final de cuentas termina ocasionando situaciones como las que estamos viviendo hoy en pandemia, ¿no? Exactamente. Muy bien, ahora que ya conocemos varios detalles acerca de Hermanas de los Árboles, vamos a ir a la pregunta del millón, que es ¿desde cuándo y dónde se va a poder ver esta película? La película se puede ver a través de Cinear Play, la plataforma del Instituto de Cine. Bueno, es un estreno federal para todo el país a partir del 5 de noviembre. Ya está disponible el contenido y para quien quiera acceder. Puede verlo, digamos, en los dispositivos que prefiera, tanto en una computadora como en una televisión. Bueno, Lucas, esas han sido todas las preguntas. Ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien y por supuesto también invitar a la gente que está del otro lado a que vea Hermanas de los Árboles. Sí, quiero invitar al público. De hecho, es lo más importante para nosotros porque una película o cualquier obra, en definitiva, tiene un sentido inacabado, incompleto, que se completa justamente a través del intercambio con el público, de la visión del espectador, lo que a otro le pasa al descubrir el mismo mundo que nosotros estamos descubriendo. Entonces, para nosotros es la razón por la cual hacemos películas, para compartir, básicamente. Agradecer a todas las personas que bueno, nos han estado apoyando en este camino que, bueno, cuando uno va a hacer una película tiene que tener muy claro lo que quiere hacer porque a veces son 3 años de tu vida o más. Claro, pasa mucha agua bajo el puente y situaciones que por ahí no todo es color de rosa y bueno, y agradecer a todas las personas que nos han apoyado incondicionalmente, incluido, bueno, las personas en India que han creído también en nosotros. Por supuesto. Muchísimas gracias, Lucas, nuevamente por haber aceptado hacer esta entrevista. Quiero desearte mucha suerte y éxitos con este estreno y también con la realización de tus próximos proyectos. Ha sido un placer, te mando un abrazo muy grande y nos encontramos pronto. Dale, gracias a vos. Chao, chao.